Hola, buenas tardes, mi nombre es David Bustos y a mí me toca el tema filosofías. Bueno, antes de empezar a hablar del tema, me parece importante saber el origen de esta palabra. Y su significado es amor por la sabiduría. Es de origen griego y se compone por dos raíces. La primera es philos, que es amor, y la segunda es sofía, que es sabiduría. Entonces, la unión de estas dos palabras nos da amor por la sabiduría. Y aunque su significado no nos da un amplio conocimiento del tema, creo que es importante saber el origen de esta palabra. La filosofía no es un conjunto de conocimientos, no es una integración de ideas, es una disposición al saber, una actitud de pretender, buscar, incluso hasta desear el saber y el conocimiento. Esta actitud parte del asombro y genera un cuestionamiento. Invita al ocio, pero no en el sentido de estar sin hacer nada. El concepto ocio no debe de entenderse en el marco del capitalismo, que se concibe todo en función de producir algo. Después, en un principio, los filósofos buscaban un arche, o sea, un principio constitutivo, unitario, y su referente era el universo y las cosas de este mundo. Sócrates aparece y él ya no busca este principio unitario en el universo, lo busca en la polis, o sea, la comunidad. Entre las personas les pregunta, las escucha, los indaga, cuestiona y pone en duda todo lo que se tenía por verdadero. Esto da las pautas para la metafísica, lo que está más allá de lo físico y la física. Luego Aristóteles también se cuestiona. Él busca rescatar la distinción, discernir y separar los modos de pensar. No es lo mismo el conocimiento médico y el de la ingeniería o ética. Es decir, su pensamiento era poner cada cosa en su sitio y luego juzgar. Así nace la filosofía. Luego, en la Edad Media, todo el foco del pensamiento se traslada a Dios. Lo real vale en tanto es creado por Dios. En la filosofía moderna, con los avances e inventos tecnológicos como la imprenta, la brújula y la influencia del descubrimiento de América, se vuelca el enfoque a la razón. A partir de ahí se explica todo. Alguien clave en esto es Descartes. Intenta sostener todo a partir del sujeto racional, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Esto está más allá de la naturaleza, de la comunidad e incluso de la razón misma. Luego, Hegel dice que la razón se despliega toda la historia y por tanto, por medio de una dialéctica, introduce el dolor, el sufrimiento, la duda. Esto hace que un pensamiento no pueda ser puro en sí. Siempre hay estas dialécticas. Una dialéctica implica una idea, tesis. Otra idea que cuestiona y contradice esta primera idea, antítesis, y una nueva resolución o integración de las ideas, síntesis. Todo lo anterior da pie a los tres maestros de la sospecha, Freud, Marx y Friedrich Nietzsche. Ellos cuestionan todo lo anterior y digamos que parte de una pregunta: ¿quién critica a la razón? Y la respuesta es la misma razón. Eso nos hace permanecer en una lógica circular sin fin. Ellos dudan de todo saber, todo conocimiento e incluso de toda forma de pensar, porque dicen que hay algo más allá del pensar y de alguna forma organiza nuestras ideas. Para Freud era el inconsciente, la configuración de la mente que se estructura en una edad temprana van a marcar el rumbo de los pensamientos, pero además hay una parte de la mente
la cual nunca se tiene acceso ni control. Este es el inconsciente. Por tanto, los motivos de nuestros actos, pensamientos, tienen un origen inconsciente y por lo tanto inaccesible. Para Marx, dado que estamos insertados en una estructura económica, todos nuestros pensamientos están estructurados en función del capitalismo, de las nociones de poder, el producir trabajo, el capital, y por lo tanto estos definen lo que hacemos y pensamos. Para Nietzsche, plantea que tenemos una identificación con el bien, la belleza, la justicia. Todo esto es ilusorio y ello define también la estructura de nuestros pensamientos. El filosofar no consiste en llegar a respuestas, sino en preguntarse y abrir horizontes distintos. En la filosofía contemporánea se sigue filosofando en términos de crítica, de interrogación, pero los intentos son de repensar el arche, el principio constitutivo. Ha ocurrido un cambio de paradigma de una filosofía del sujeto de la razón a una filosofía del lenguaje, porque en medio del relativismo que abunda, el lenguaje nos es común a todos. Un problema actual que debe afrontar el filósofo es asumir la tensión de ideas opuestas y realidades distintas. Y en resumen, este es el camino que ha tomado la filosofía y el plantear del pensamiento característico de cada época. Como conclusión al tema de las filosofías, creo que es importante recalcar que como cristianos debemos de tener cuidado en sumergirnos en estas corrientes, en estos pensamientos, porque definitivamente nos pueden alejar de la presencia de Dios. En la biografía de Charles Spurgeon, que es conocido como el príncipe de los predicadores, él narra que durante su juventud se rindió a este libre pensamiento, se rindió al mundo filosófico, que dijo a su cerebro: sé tú mi capitán, sé tú mi piloto. Pero conforme pasaba el tiempo y conocía más y más, empezó a dudar de todo. En la biografía dice así: pero he aquí el diablo se engañó a sí mismo, porque la misma extravagancia de la duda probó su absurdo. En el momento que llegué al fondo del abismo, oí una voz que decía: ¿puede ser cierta esta duda? A este mero pensamiento desperté. Después continúa: he efectuado ese peligroso viaje, he llegado a salvo a la tierra. ¿Pedidme que vuelva a ser incrédulo? No, ya he probado eso. Al principio era dulce, pero después muy amargo. Charles Spurgeon logra salir gracias a la misericordia y gracia de Dios del mundo en el que estaba sumergido. Entonces el cristiano debe de tener la palabra de Dios como absoluta verdad de todo lo que existe. No es necesario pedirle a nuestro intelecto que busque las verdades cuando el Señor ya no las ha dejado en su palabra, que ha sido inspirada por Él, por su Espíritu. Muchas gracias. Dios los bendiga.